Imagina esta escena. Adán y Eva felices en el jardín del Edén, teniendo muchos hijos, nietos, bisnietos, disfrutando la belleza del mundo creado por la mano de Dios, viendo a Dios cara a cara, contemplando la hermosura de su carácter y disfrutando de la más estrecha comunión con lo sagrado. Esta escena es una escena idealista, porque tú sabes que la palabra de Dios enseña que cuando llegó el pecado, todo se malogró. El pecado entró y todo se afectó, especialmente la relación de la familia. Ahora debemos preguntarnos cómo enfrentar los problemas, cómo restaurar las relaciones, cómo enfrentar las adversidades, cómo superar las pérdidas, porque todo esto conlleva el asunto familiar. A pesar del pecado, debemos recordar algo: el propósito de Dios sigue su curso. Y dependiendo de la cosmovisión, del concepto que tengamos de Él, es como vamos a reaccionar. No olvidemos las más importantes premisas. Dios nos creó, Dios nos ama y nos quiere salvar. Y el propósito de Dios no cambia. Hoy hablaremos justamente de eso. La lección número 1, los ritmos de la vida. Hoy iniciamos un nuevo trimestre con un folleto titulado Las etapas familiares. Todo lo que tenga que ver con la familia será analizado en ese trimestre o trataremos de abarcarlo. Pero no olvidemos algo: Dios sigue estando al control de la familia y su propósito no cambia. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este nuevo trimestre de estudio basados en las etapas familiares. Vamos a iniciar con la lección número 1, los ritmos de la vida. Nos da también mucha alegría darle la bienvenida al pastor David Bocanegra. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Es un placer y contento de poder estar aquí participando. Gracias, pastor Abraham Ramírez. Gracias por estar con nosotros una vez más. Listos, pastor, para un nuevo trimestre. Un nuevo trimestre. Vamos a hablar ahora de la familia. Dejamos el apocalipsis. Sí, ahora es la familia. Muy bien, vamos a compartir el orden, ¿verdad?, del bosquejo. El primer punto es orden, principio divino. El segundo, cambios imprevistos. Y el tercero, el valor de las relaciones. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, gracias por ser nuestro Dios y por ser el autor de la familia. Vamos a estudiar este tema tan importante, Señor, que nos afecta a todos. Te pedimos que podamos tener claro quién es el autor de la familia y quién es el sustentador de la misma. Que nuestros conceptos y nuestras palabras y pensamientos sean dirigidos, conducidos por tu Espíritu Santo. Y de esta manera sean bendición para nosotros, pero también, sobre todo, para los que nos escuchan. Dirígenos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar entonces de lleno con el primer punto, que es orden, principio divino. Creo que es muy atinado comenzar leyendo Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pastor Abraham, pastor David, creo que debemos comenzar diciendo que todo en este mundo tiene un orden, tiene un propósito. Al inicio estaba desordenado y vacío, pero Dios entonces viene y le da orden y propósito a todas las cosas. Y cuando nosotros vemos nuestro alrededor, vemos nuestro contexto, nos damos cuenta que todo tiene un orden, no puede ser hecho nada al azar, todo tiene el resultado de una mente creativa. Así es. Esa palabra que enfatiza la lección, Bereshit, en el principio, me llevó a una pregunta. ¿Cuántos principios existen hoy en las corrientes de pensamiento? ¿Cuántos principios se proclaman en las universidades, en las instituciones de ciencia? Y definitivamente, como hijos de Dios, para abordar las etapas familiares, tenemos que empezar con el principio. Y la Biblia, en Génesis capítulo 1, a mí me presenta
un solo principio, no varios. Y ese principio ya está transmitiendo un mensaje que es el mensaje primordial que Dios tiene para mí. Este principio dice, hay una mente inteligente que está creando, inteligentemente está creando, y al crear en un orden específico, está transmitiendo un propósito. Y entonces, ese principio me deja a mí claro que es Dios el inicio, que es un Dios que me ama, que pudo haber resumido la creación en un parpadeo, pero decidió desglosarla en días para que nosotros pudiéramos ver que Él nos ama. Dentro de la creación está el mensaje inherente que Dios me ama, que Dios tiene un propósito para mí, y entonces cuando yo entiendo ese principio, yo entonces voy a darme cuenta de ese amor para mí. La creación, relatada en Génesis 1, es el punto de partida para un cristiano y tiene que ser plenamente apegado a las Escrituras, ¿no? Hay quienes han tratado de mencionar una creación, una evolución deísta o teísta, que tiene que ver con sí un Dios que actúa pero a medias o de una forma mínima o parcial, y que el accidente, el azar, el tiempo siguen generando cosas, y eso va a impactar en mis reacciones frente a todo, a lo que yo vivo. Entonces, si yo acepto esta creación, no una evolución teísta, sino una creación con propósito y con lógica, yo voy a entender que Dios me ama. Desde el principio me lo dice, y ese va a ser su mensaje invariable en toda mi vida. ¿Cómo afecta la vida de un bebé cuando los padres preparan todo, Pastor Abraham? Sí. Preparan el cuarto, va a llegar, tienes ya su ropita, tienes todos sus utensilios. ¿Y cómo afecta la vida de ese bebé cuando después ve las fotos, ve los videos de cómo lo estuviste esperando? Me parece que algo similar sucedió con Dios, con la corona de la creación que somos nosotros. Sí, pastor. Creo que cuando una pareja, ahora si ustedes están embarazados, todo lo que hacen ahora está pensado en razón del producto del bebé que viene. Y empiezan a comprar ropita, a preparar el cuarto y todo eso, ¿no? Dios, cuando creó al ser humano, lo hizo de la misma manera, ¿no? Él tenía en mente la corona de la creación, dice Elena White, que es el ser humano, y todo lo fue preparando para su bien. Tú hablaste de unas premisas al principio, en la introducción. La primera premisa es Dios nos creó. Génesis habla que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero no dijo, ahí se va, que como nos salga. Dijo en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, la creación del hombre tiene un diseño. ¿Sí? Un diseño estructural y funcional. Todo tiene un orden. ¿Sí? En nuestro cuerpo, todo tiene un orden. Y todo lo iba preparando, y todo lo que creó antes, porque al hombre lo creó en el sexto día, ¿sí? Creó un hogar, creó un mundo para el beneficio de ese ser que iba a crear. Así que Dios me creó, y me creó porque me ama, y Dios lo demostró. El primer día dice que formó la luz, o hizo la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dice el versículo 3. La luz es indispensable para la vida, tanto humana como vegetal, animal. Así que Dios primero puso, ¿verdad?, lo necesario para que ese ser viviera. En el segundo día hizo la atmósfera, con la cantidad de gas exacto, ¿verdad?, oxígeno y demás, para que podamos vivir. Y después, en el tercer día, descubrió lo seco, los continentes, apartó los mares, juntó las aguas y apareció la tierra. Y ese mismo día produjo todo lo necesario para que él pudiera sostenerse y comer. La hierba, los árboles frutales, todo. Entonces todo lo fue construyendo con un orden y con un propósito. Yo amo al ser humano
y voy a preparar. Yo lo voy a crear, lo sustento, lo mantengo porque lo amo. Esas son las premisas que debemos entender, ¿sí? Y que esto formará nuestra cosmovisión de cómo veo las cosas y eso nos ayudará en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Tenemos un Dios que nos hizo, nos creó, nos formó, nos mantiene, ¿sí? Y busca siempre nuestro beneficio, nuestro bienestar. Pastor Bocanegra, qué difícil y cuánta fe se necesita para creer que todo es resultado del azar. Siempre he creído que se necesita mucha fe para creer que todo fue creado por medio de la evolución o de una gran explosión. Cuando nosotros vemos los ciclos de la vida, de lo que habla justamente la lección, ese ritmo de la vida, tú te vas dando cuenta que todo tiene un orden. Todo tiene un orden, la forma como gira la tierra, ¿verdad? El ciclo semanal, ¿verdad? Cuando Dios establece hasta un día de descanso para nosotros. Los 9 meses de gestación de un bebé, ¿verdad? La misma sexualidad humana entre un hombre y una mujer, todo tiene una razón, un orden, un porqué, ¿verdad? Entonces, realmente cuando tú comprendes que eres la corona de la creación, que Dios te hizo con un propósito, todo lo demás cambia, todo debe afectarse. Por supuesto que sí. Por ejemplo, la lección nos marcaba Eclesiastés. Eclesiastés viene hablando de hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar lo sembrado, hay tiempo... Y marca que estamos encerrados en ciclos que no podemos alterar. Porque yo, por ejemplo, no elijo cuándo nacer y en dónde nacer. Es más, platicaba con un pastor que vino tiempo atrás al distrito, que un niño estaba demandando a una mamá por haberlo concebido. Y la demanda era, pues yo no pedí nacer y tú tienes la culpa porque me trajiste a la vida. Entonces, pareciera que Eclesiastés habla de estoy encerrado en un montón de ciclos que no tengo la capacidad de manejarlos. Y frente a esa realidad, porque es una realidad, grandes pensadores empezaron a razonar y a filosofar y llegar a conclusiones diversas. Y se crearon corrientes de pensamiento filosófico que todavía nos permean hoy. La primera pregunta que debes contestarte entonces es ¿quién eres? Claro. ¿Quién eres? ¿De dónde provienes? De dónde vengo. Si entonces, eres un hijo de Dios, entonces todo lo que venga, será manejado por ese principio. Claro, claro. Si tú no tienes un padre, si tu origen fue un azar, pues entonces échale la culpa al azar. Claro. Pastor Abraham. No, pastor. Desde un principio, en la creación, Dios puso ciclos, puso orden, puso ritmos y puso regularidades de lo que había de acontecer. Leemos en Génesis 1:5, fue la tarde y la mañana el primer día. En el versículo 8, fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así nos podemos ir hasta el sexto día, en el versículo 31, y vio todo lo que Dios había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Por qué tarde y mañana? Tarde y mañana. Son ciclos, hay regularidad, y todo para beneficio de su hijo. Vas a dormir, vas a descansar, vas a despertar. ¿Ok? Entonces nosotros también podemos establecer un ciclo en nuestra vida de relación y de dependencia de Dios. Si yo comprendo que Dios me ama y que Dios me sostiene, entonces voy a depender de Él. En la noche puedo decir, Señor, gracias por la noche, voy a descansar, gracias por tu cuidado durante el día. Y en la mañana, gracias Señor por tu cuidado durante la noche, ayúdame durante el día. Ciclos que podemos establecer en nosotros. Y entonces, como se dijo, Dios hubiera podido crear el mundo en un pedazo. Hablo y digo y existe. Pero no, Dios fue poniendo ciclos. Y después se estableció también el ciclo semanal. ¿Sí? ¿Para qué? Porque su hijo iba a necesitar un día especial para estar con él, ¿sí? De relación con Dios. El sábado. Y si ahora vemos,
tenemos que dar gracias a Dios porque no cabe otra reacción por el sábado. Descanso físico, relación espiritual, relación humana con los hermanos, día de alabanza. Si pusiéramos una lista de todos los beneficios del sábado, bendito sea Dios. Y no importa qué tipo de persona seas, casada, soltera, con hijos, o eres hijo, o eres hermano, no sé cómo sea tu familia. El sábado siempre está ahí, para que tú lo disfrutes. Siempre hay noche para que descanses. Siempre hay día para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Son ciclos. Pero siempre con la premisa: Dios me hizo, Dios me creó, dependo de Él, ¿sí? Y Él busca siempre mi bienestar. Y como se dijo, aunque somos pecadores, aunque el pecado vino, Dios no cambia. Dios siempre dice, va a seguir la sementera, ¿verdad? Dice, mientras la tierra permanezca, ¿hasta cuándo? Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Te sigo sosteniendo, te sigo expresando mi amor. Siempre va a haber cosecha, siempre va a haber lluvia para que tengas que comer, porque yo te lo doy. Amén. Es fantástico nuestro Dios. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa. Me parece que resumiendo las enseñanzas de este punto, somos creación de Dios. Dios nos ama, nos quiere salvar. Su plan era perfecto y sigue siendo perfecto. A pesar del pecado, el propósito de Dios no cambiará para nuestra vida. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta lección número 1, los ritmos de la vida. Regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 1, los ritmos de la vida. Ya analizamos el primer punto, que es orden, principio divino. Ya analizamos estas maravillosas premisas. Somos creación de Dios. Dios nos sustenta y Dios tiene un propósito para nuestras vidas y quiere salvarnos. Hoy vamos a analizar el segundo punto, que es cambios imprevistos. Pastor Abraham, Pastor Bocanegra, bueno, ya se colocó la base. En base a esta cosmovisión que tengas de Dios, ¿quién es Dios? Es tu creador, es el sustentador de tu vida, te ama y te quiere salvar. Tenemos que reconocer algo y aceptarlo. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo donde se van a levantar situaciones imprevistas, situaciones de dolor, se van a levantar pérdidas, vas a sufrir accidentes. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Es la pregunta que tendremos que hacernos. ¿Cómo vas a enfrentar estas situaciones? ¿Vas a dejarte morir? ¿Te vas a suicidar? ¿Vas a terminar siendo un vagabundo por estas situaciones? ¿O te vas a levantar? ¿Cómo se enfrentan estas situaciones, Pastor Bocanegra? Bueno, definitivamente nosotros sabemos que hay cosas que van a venir y también sabemos que van a haber cosas que van a llegar que no esperamos. Pero dependiendo de lo que yo entiendo de mi cosmovisión, va a ser mi reacción. Por ejemplo, Job. La Biblia menciona en el libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 1, presenta a Job. ¿Quién es Job? Es una persona perfecto, recto, temeroso de Dios, apartadísimo del mal. Y entonces ahí está Job. Es una persona íntegra, buena. Si mi cosmovisión es, yo soy bueno y solo cosas buenas me van a pasar porque soy bueno, entonces yo no entiendo lo que pasó, porque en el versículo 13 y hasta el 19 empiezan a pasar cosas terribles. Ok, Job entonces viene el versículo 21 y habla con Dios y le dice, bueno, Señor, tú estás en el control y todo lo demás. Podríamos decir, bajo una cosmovisión errada, bueno, hizo las paces con Dios y dijo, por si hay algo que se me barrió, que no sabía y que no tenía en perspectiva, pero hice mal, perdón, Señor, hagamos las paces y todo bonito. Llega al capítulo 2, versículo 7, peor la cosa. Y entonces, ¿cómo reacciona Job? Job reacciona de acuerdo a lo que él entiende. Y él entiende que Dios tiene el control y él entiende quién es ese Dios que tiene el control. Él sabe que ese Dios que tiene el control
es un Dios que quiere lo bueno para él. Y todos enfrentamos momentos difíciles. A modo personal, he enfrentado situaciones muy complicadas y como pastor vemos situaciones complicadísimas en las familias de la iglesia. Y la pregunta es cómo asumimos esas cuestiones, ¿no? Si yo creo que Dios, si yo olvido más bien que Dios es un Dios de amor y quiere mi beneficio, entonces yo voy a entrar en conflicto con ese Dios. Yo voy a entrar en duda existencial y entonces voy a caer como, puedo llegar a la corriente de pensamiento. Nietzsche habló en cierto momento del racionalismo y dijo que Dios es el culpable de mi entorno y entonces mi entorno me domina y yo llego a ser producto de ese entorno y al final de cuentas entonces yo no puedo hacer nada para cambiarlo. No, yo creo que Dios me ama, que sigue siendo amor. Y lo que le pasó a Job no era porque era bueno o malo. Tuvo que cumplir un propósito en la vida de Job. Y ese propósito tiene que ver con un cambio, una transformación para bien. Como miembros de iglesia sufrimos mucho, pasamos padecimientos terribles en este mundo de pecado, pero Dios tiene el propósito de hacernos mejor. Y es ahí donde se llega a colación la fe, pero debo tener esa cosmovisión, ¿no? Entonces, asumir lo inesperado de una forma adecuada porque entiendo a ese Dios. La cosmovisión correcta determina tus reacciones correctas. Claro. Me llama la atención, en base al capítulo de Job, la respuesta que él da en el versículo 21. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo me iré, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. La cosmovisión de Job era la correcta. El Dios en el que he creído es un Dios que me ama y me quiere salvar y me quiere bendecir. Por eso es que el choque en la mente de Job también fue fuerte. Claro. Él mismo reconoce, de oídas te había conocido. ¿Por qué? Porque ahora no puedo entender cómo es que me está pasando esto. Pero aún, a pesar de todo lo que no entiendo, tú no eres el culpable. Creo que el relato de la creación nos da muchas cosas a entender, ¿no? Dios no crea a Adán al principio, en el primer día. Dios crea a Adán hasta el sexto día. Y lo crea, ¿sí? Y el primer día que pasa completo Adán es un sábado. Un sábado que junto con Dios la pasan viendo la creación, gozando de la creación, gozando de todo lo que Dios había hecho para él, ¿sí? Y pasan un día completo en relación, en comunión, ¿sí? El sábado venimos para estar en relación con Dios, para afrontar las cosas que vendrán en la siguiente semana, ¿ok? Ahora, yo creo que Job tenía esa relación con Dios. Esa relación que le permite al último salir de las dudas que tenía. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué nací? Hubiera sido un aborto, dice él. ¿Sí? Pero al final, él termina diciendo, yo sé en quién he creído. Amén. Y Job 19:25 dice, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y que después de deshecha está mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Él tenía una convicción del Dios que tenía. Dios da, Dios quita. Porque todo lo hace Dios con un propósito. Y al final yo sé, aunque me están pasando todas esas cosas que no entiendo, sé que busca mi bien, amén, busca mi salvación. Es la cosmovisión. Hermano, cualquier cosa que nos suceda, recuerda que Dios te ama, Dios te creó por amor, Dios te mantiene, te sostiene, quiere tu bien y quiere tu salvación. Amén. Y así podemos afrontar cualquier situación que pudiera venir. Esa cosmovisión yo creo que la tuvieron todos los héroes de la fe. Por eso estuvieron dispuestos hasta morir por su Dios.
Esa cosmovisión debemos tener a nosotros, esas premisas, ¿verdad?, que dijimos al principio. Dios me creó, Dios me ama, Dios me sostiene, dependo de Él. Cualquier cosa que venga, las podemos más que vencedores en su nombre. La cosmovisión de Saulo, Pastor Bocanegra. Sí. La cosmovisión de Saulo tuvo que cambiar. Claro. Porque Saulo también tenía su propia cosmovisión. Era un hombre religioso, era un hombre que creía en Dios, ¿verdad? Un hombre que servía a Dios bajo su propia perspectiva, pero el concepto que tenía de Dios tuvo que ser modificado para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Así es. No sé en qué clase de Dios creía Saulo. Decías en alguna deidad griega, ¿cuál sería su Dios? ¿En qué está pensando? ¿En un Dios visceral? ¿En un Dios que actúa, que es impulsivo? ¿En un Dios que no se enoja si tú no haces las cosas? Pero tuvo que tener ese encuentro para redireccionar su concepto de Dios y cumplir el propósito. Así es que platicamos un poquito de que podemos ser cristianos, pero concebir a Dios de una forma politeísta. Los griegos, que tenían unas deidades muy específicas, eran pasionales y viscerales. Y normalmente entonces yo hago, yo recibo, de acuerdo a lo que hago. Y esa filosofía se extiende todavía hoy. En el mundo de hoy hay mucho de eso. Cristianos, Saulo era cristiano. Y Saulo, él había visto, él era fariseo, confiaba en que sus buenas obras lo justificaban y él procuraba hacer más buenas obras, y dentro de esas buenas obras estaba el perseguir a cristianos, ¿no? Ahora, él se encuentra con una realidad distinta. Dios no es visceral, Dios no es pasional, Dios no te da de acuerdo a lo que tú hagas. Dios te va a dar porque Él es bueno, quiere lo mejor para ti. Y entonces Él entiende, dentro de ese encuentro que tiene con Dios, él cuenta su experiencia en diferentes ocasiones, pero yo creo que la de Gálatas es maravillosa, porque ahí en Gálatas él menciona, Gálatas, el capítulo 1, dice allí en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él sigue contando, pero ese texto para mí es la eureka de Pablo. O sea, él llegó a entender que todo en su vida cumplía un propósito. Amén. Y ese encuentro era parte de ese propósito. Entonces, si yo como cristiano entiendo que Dios tiene el control y que tiene un propósito que cumplir en mi vida, yo estoy dispuesto a enfrentar esas transiciones de su mano. Porque, ¿qué pasa? Muchos de nosotros nos aferramos no a la al no cambio, porque es nuestra naturaleza, las costumbres, somos de costumbres, y no queremos cambiar y nos aferramos. Y en ocasiones incluso vamos en contra de la voluntad de Dios por aferrarnos e impedir que la transición se dé. Cuando yo entiendo, como Pablo lo encontró, que desde el vientre de su madre Dios tenía un propósito y se lo encontró, y todo eso fue parte del propósito, yo enfrento las transiciones de una mejor manera y entiendo y permito que Dios cumpla su propósito en mí. Detrás de cámaras mencionábamos algo, Pastor Abraham y Pastor Bocanegra. Dios muchas cosas las permite, decíamos. Dios muchas cosas las obstaculiza, pero muchas cosas las aprovecha, ¿verdad? Dios aprovecha las oportunidades. Por ejemplo, estábamos hablando un poquito detrás de cámaras del caso de José. José tenía una cosmovisión también acerca de su Dios. Y decíamos, Pastor Abraham, que José, antes de llegar a Egipto, él hace un pacto con Dios y le dice, voy a ser fiel a ti. Entonces, Dios no es que provocó, no es que provocó, Dios no le mandó que lo vendieran de esclavo, pero el Señor aprovecha las circunstancias para sacar un beneficio y cumplir su propósito. Sí, pastor. ¿Qué piensas de tu Dios? ¿No? Alguien decía alguna vez, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? José tenía muchas razones para ir llorando
y irle reclamando a Dios por las cosas que pasaban. Así es. Sus mismos hermanos, sus familiares, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Primero lo echan, le muestran su desprecio, lo echan en una fosa ahí de lodo, de agua, y luego lo sacan y lo venden como cualquier cosa. ¿Y a mí por qué? ¿No? Y fue la transición ahí de un niño mimado, porque su padre lo quería, lo amaba y lo consentía. Y cómo un acto puede ir más allá. O sea, fue la transición de un niño mimado, consentido, a un cristiano verdadero. Y dice Elena White que cuando la caravana que lo llevaba preso a Egipto, ¿verdad?, tras las colinas, pudo vislumbrar el campamento de su padre, hizo la decisión en ese mismo momento. Decidió ser fiel a Dios, pasase lo que pasara. Los cambios son difíciles, a veces de aceptar. Pero cuando las cosas cambian en tu vida, pues tienes que reafirmar tus pensamientos. Amén. ¿No? Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que ajustar tus pensamientos. Yo vivía de esta manera, no me faltaba nada con mi padre, ¿sí? Nos levantábamos y estudiábamos la matutina, pero estoy solo acá. Tengo que vivir en un país donde no aman al Dios que yo amo. Tengo que reajustar mis pensamientos, ¿sí?, en base a la cosmovisión que tengo. ¿Sí? Tengo que reajustarlos. Voy a vivir así, 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 pero siempre fiel a Dios. ¿Okay? Saulo también lo hizo así. Saulo tuvo que reajustar sus pensamientos. Él creía que hacía bien al perseguir a esta banda que predicaban a un ratero que murió, o de un criminal, o qué sé yo, que murió en la cruz, y dicen que es Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, se le manifiesta, y Dios hace que su manera de pensar cambie. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy. Y yo creo que siendo un judío, el yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy. Es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Tú eres. Y cuando Saulo lo comprendió, entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se doblegó completamente. Cambió su manera orgullosa de pensar y ahora dependo de ti. ¿Qué quieres que haga? Y ahora sigo las instrucciones que tú me des. Así es. No tomo yo, porque dice que él fue a pedir cartas, etcétera. Sí. Dejo de hacer lo que creo que debo hacer y haré lo que tú quieres que yo haga. Así es. Así que hay que reajustarnos. Y si vienen cambios en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, hay que reajustar. Pero siempre teniendo las premisas. Dios me hizo, Dios me creó, Dios me sostiene, Dios me mantiene, quiere mi bienestar, quiere mi salvación. ¿Por qué estoy viviendo esto? Hay que reajustarnos. Amén. Con este pensamiento haremos una pausa más. No sé si alguien que nos esté mirando o esté mirando este repaso, de repente está enojado con Dios. De repente le ha reclamado a Dios. De repente se ha alejado de Dios porque no entiende lo que está pasando. Que Dios nos permita reajustar nuestro concepto que tenemos acerca de Él y de esta manera nuestra fe pueda crecer. Hacemos una pausa y regresamos a la tercera y última parte, lección 1, los ritmos de la vida. Volvemos. Si mi pueblo que teme a mi nombre se humilla a orar, si mi pueblo
se arrepintiere de toda su maldad, yo los oiré y los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscaréis con fe mi rostro, allí yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla.
como un solo pueblo que humilde se arrodilla. En nombre de Jesús. Jesús. Hemos llegado a la tercera y última parte de la lección 1, los ritmos de la vida. Ya analizamos orden, principio divino y cambios imprevistos, de cómo nuestra cosmovisión acerca de Dios determinará nuestro actuar en los momentos inesperados. Si tú tienes un concepto claro de quién es Dios, que te ama, te sustenta, te quiere salvar y te quiere bendecir, enfrentarás las situaciones de la vida desde esa perspectiva. Y ahora llegamos al asunto de las relaciones, el valor de las relaciones. Pastor Abraham, Pastor Bocanegra, una vez más, nuestras relaciones se afectan basados en la cosmovisión que tenemos de Dios. Conectados con Dios, entonces seremos para que podamos hacer. Dice la sierva de Dios, hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero una elocuencia mucho más poderosa que la de las palabras. Lo que un hombre es tiene más influencia que lo que un hombre dice. Definitivamente el concepto que tengamos y la relación que tenemos con Dios afectará nuestras relaciones, claro, para bien o para mal. Por supuesto. Y también yo creo que la forma en cómo nos relacionamos con los demás habla de quiénes somos y con quién estamos. En este último punto acerca del valor de las relaciones, la lección trata de catapultarnos a ser bendición y de manera especial en la familia, ¿no? Sin embargo, creo que está tratando de aterrizar lo que ya vimos en las dos secciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, hablando de problemas familiares, un papá que es agresivo, que margina a los muchachos, a los hijos, a los niños, a su esposa, está solamente reflejando que él tiene un problema y generalmente ese problema tiene que ver con las transiciones, los imprevistos que está enfrentando, pero que los está enfrentando equivocadamente. Entonces, al enfrentarlos equivocadamente genera frustración, estrés, enojo, y eso lo desborda en sus relaciones con los demás. Ahora, si yo enfrento esas transiciones y esos momentos difíciles, sabidos con la cosmovisión correcta, que es que Dios está al control y que Dios me quiere bendecir y en cada proceso todo me va a ayudar a bien, como dice el apóstol, entonces ya no va a generar tanta frustración, ya no va a generar todo eso, y entonces lo que va a fluir en mi relación es positivo. Yo lo veo, por ejemplo, en el ejemplo de Saulo, con quien terminamos la sección pasada, ¿no? Saulo, decimos que él tenía una cosmovisión, pero se encuentra con Dios. Se encuentra con Dios y logra entender que Dios tiene un propósito. Y entonces ahora sus relaciones cambian, porque fíjese, antes de Damasco, Saulo, su relación con el cristianismo era de un perseguidor. Pero después de que su cosmovisión cambió, su relación con el cristianismo fue totalmente opuesta, tanto que Ananías dice, sí voy, no voy, o sea, ¿en serio es Saulo el que conocemos? Y la gente que lo vio como un perseguidor ya no podía entender ahora cómo estaba huyendo. Cambiaron sus relaciones, su interacción con la gente cambió de acuerdo a su cosmovisión. ¿Pero qué se ocupó? Bueno, dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, que cuando se encuentra con Dios lo primero que dice es, ¿quién eres, Señor? Conocer quién es Dios va a cambiar mi vida. Conocer, imagínense a los discípulos, cómo cambiaron al conocer quién era Dios. Porque había una cosmovisión para el judío de quién era Dios. Pero cuando viene hecho carne y se relacionan con Él, su cosmovisión cambia. Y entonces sus relaciones fueron totalmente diferentes. Un Pedro que saca una espada para cortar una cabeza, a un Pedro que ahora le predica a la gente. Entonces, todo va cambiando. Quiero que mi hogar cambie. Al final de cuentas, las etapas familiares, este trimestre va a tomar esto en perspectiva.
quiero que mi hogar cambie, tengo que conocer a Jesús. De ahí empieza todo. Y eso va a cambiar mi cosmovisión, va a cambiar mi ser y mi relación va a ser el fruto de eso. Y va a ser muy buena. No aguanto a esta mujer. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué tengo tantos problemas? Es muy necia. Estos niños son unos malcriados. ¿Qué tengo que hacer? No los voy a poder cambiar. Tengo que ir a Jesús para que me cambie a mí, cambie mi forma de pensar y va a cambiar mi relación también con ellos. Todo se afecta. Claro. Y al cambiar mi relación con ellos, porque un principio básico que mencionaba la lección es todas nuestras interacciones impactan, pero al mismo tiempo nos impactan. Impactamos y somos impactados. Entonces, si Dios cambia mi mente, cambia mi forma de actuar para con ellos, ellos también van a cambiar. Tremendo. Pastor Abraham. Sí, pastor, no somos una isla, ¿no? Cuando Dios creó al ser humano, ¿sí?, lo hizo para que fuera una persona, un ser, ¿sí?, que pudiera tener relaciones profundas y significativas con otro igual que a él. Por eso cuando vio al hombre solo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ok? Así que entonces Dios nos hizo seres sociables. ¿Ok? Pero si hay algún problema en donde manifestar la vida cristiana, es precisamente en las relaciones con los demás, ¿no? Y entonces podemos impactar positivamente a estas personas o impactar negativamente. Nuestra influencia hacia ellos puede ser buena, puede ser mala. Estamos viendo que primero debemos cambiar o tener una cosmovisión correcta para interactuar positivamente con las otras personas. ¿Okay? Cuando estemos mal en nuestro concepto de Dios, entonces estaremos mal en nuestras relaciones con los demás. Pero puede ser que también los otros puedan impactarnos a nosotros negativamente. Y esa manera de pensar de Dios pueda cambiar. Estábamos en lo correcto. Pensábamos que Dios era bueno. Pero llega alguien con otra cosmovisión diferente, ¿verdad? Porque en el ambiente familiar a lo mejor no es el mejor. Y se dice que mi familia busca a Dios, pero nosotros, la familia no ha entendido, todos los elementos de la familia, papá, mamá, hermanos, no han entendido la cosmovisión correcta, y entonces la familia no es una familia cristiana, simplemente va a la iglesia, pero no es una familia cristiana. Viene otro, y entonces puede cambiar mi cosmovisión. Pues no vives bien, ¿verdad? Aunque van a la iglesia, no vives bien. Por eso debemos estar firmes en nuestra manera de pensar en cuanto a Dios. Por eso dice Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es tu relación? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién platicas? ¿Quiénes son tus amigos? Entonces, en cuanto a las amistades, creo yo que puede ser, yo tengo amistad con esa persona que no es de mi iglesia, que no piensa, que no tiene los mismos valores, con un propósito. Una relación de amistad salvífica, buscando la salvación de mi amigo. Y si no, entonces, ni te metas, porque puede ser que esa persona te pueda afectar negativamente. Y son bienaventurados, dice, aquellos que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces hay que estar de día y de noche con Dios para tener interacciones correctas con los demás. Ahora, mucho se dice que una persona es el resultado de su entorno familiar. Si vivió con padres alcohólicos, lo más probable es que sea alcohólico, por ejemplo, ¿no? Pero los cristianos, los que llegan a conocer a Dios, son transformadores de entornos. Mi entorno fue este. Yo no lo voy a repetir. Amén. Porque he llegado a conocer a Dios. Y Él en su gracia me ha
permitido conocerle, como Saulo, ¿quién eres? Lo he llegado a conocer y ahora cambia mi cosmovisión y digo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora conformo mi vida a lo que Dios quiere. Los cristianos somos transformadores de entornos. No hay que repetir esa herencia, vivir esa herencia que nos dejaron nuestros padres, tal vez. Y en muchos conceptos que tienen nuestros padres, ¿no? Y ahora nosotros debemos cambiar. Pero todo esto depende de Dios. Pedirle su ayuda para que se muestre cómo es ante nosotros y podamos tener un concepto pleno de cómo es Dios. Claro que sí. Dice aquí, Ministerio de Curación, página 372, si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa, nuestros pies deben estar afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Si nosotros queremos ser bendición, hay que estar siendo bendecidos con una comunión con el Señor. Todo vendrá como resultado de. Pastor Bocanegra. Claro, el pastor Abraham mencionaba, y bueno, esto tiene relación con la cita, pastor, que usted ha mencionado, cómo impactar a alguien no creyente, cómo llevar el evangelio. Es el todo. En otras palabras, para ver si lo explico más claramente. Dicen, mi entorno, si yo nací en un hogar alcohólico, seré probablemente alcohólico. Y entonces yo soy resultado de mi entorno. Pero conozco a Cristo. Esa es una filosofía de vida, ¿no? Pero conozco a Cristo y Él me permite conocer que yo no soy, que yo no soy consecuencia de un entorno, sino que el entorno es un medio que Dios va a utilizar para la única consecuencia, que es cambiarme para salvación. Y eso se va a mantener claro en mi mente mientras yo me relacione con Él. Y cuando yo estoy relacionado con Él, estoy con los pies en Él, entonces yo puedo contagiar a otros. Porque, ¿cómo predicarle a alguien, por ejemplo, un vecino? ¿Cómo predicarle al vecino que me escucha cómo grito yo a mi esposa? O cómo predicarle al vecino que ve que mis hijos son unos niños? Problema. Va a ser complicado, porque mis acciones van más allá de mis palabras. Entonces, la cita del Espíritu de Profecía, uniendo con lo que el pastor decía, es eso. Yo necesito estar conectado con Dios, tengo que conocerlo profundamente y constantemente para que su filosofía, que es la única real y verdadera, permee todo mi ser y entonces mi hacer se facilite y contribuya a los propósitos divinos. Amén. Pues hemos llegado al final de esta lección. Vamos a despedirnos. Creo que ha sido una lección muy bendecida y esperamos que realmente nuestra cosmovisión de Dios cambie y pueda beneficiar no solamente en los asuntos imprevistos que vendrán, sino nuestras relaciones con los demás. Vamos a despedirnos agradeciendo a los que han estado con nosotros, los dos pastores, y dando oportunidad de que cada uno se despida con palabras finales. Pastor Abraham. Sí, pastor. Quiero recordar lo que dice el Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No sé en qué etapa de tu vida estás, no sé cuál sea la situación que estás viviendo. Puede ser una vida desordenada y vacía. Pero después dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios tiene el poder para transformar una vida desordenada y ponerle orden a tu vida. Dios puede, es tu vida que está vacía, llenarla de gozo y alegría, felicidad y salvación. Ponte en las manos de Dios, pídele que Él te transforme y que te dé la cosmovisión que debes de tener y que tengas el concepto correcto de Dios y tu vida va a cambiar, se va a ordenar y va a estar llena de gozo y alegría. Amén. Muchas gracias. Pastor Bocanegra. Sí, agradezco mucho por la invitación y mis hermanos, yo quiero compartirles, el principio divino es uno. Cuando Dios creó, y tomo una idea que el pastor Abraham mencionaba detrás de cámara, cuando Dios crea al hombre, lo crea en el sexto día para que se relacione con él.
No lo crea en el primero para que vea el trabajo y todo lo demás. Primero lo lleva a una relación íntima y personal con Él. Saulo de Tarso se encuentra con Dios y lo primero es, ¿quién eres tú? Se relaciona con Dios. ¿Quieres que tu entorno, tu vida cambie? Primero ve con Dios. Conéctate con Él, la fuente de vida. Él va a cambiar tu pensar, Él va a cambiar tus reacciones frente a los problemas y entonces tus relaciones serán más benéficas, más bendecidas y vas a ser de bendición para tu familia. Muchas gracias, pastor. Termino con esta cita: mientras más cerca nos mantengamos de Cristo y mientras más mansos y humildes y desconfiados de nuestro yo seamos, tanto más firme será nuestro apego a Cristo y tendremos más poder para convertir a los pecadores. Definitivamente, nuestra conexión con Cristo es la clave. Que realmente esa conexión sea una conexión viva, que nos ayude a que todo lo que está en nuestra vida sea cambiado y que podamos realmente ser bendición para otros como Dios es bendición para nosotros. Gracias por haber estado con nosotros, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Hasta luego. ¿Qué tal, hermanos? Es un placer saludarles y poderles invitar para la 4ª conferencia bíblica de parte de la Universidad de Montemorelos, el Centro White y la Escuela de Teología. El tema, el santuario y sus servicios. Nos acompañarán los expertos sobre el tema del santuario a nivel mundial, profesores que vienen de Andrews University, profesores que vienen del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General y otros más quienes nos ayudarán a entender este tema que es tan trascendente para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El lugar, la Universidad de Montemorelos. La fecha, 3 al 6 de julio. Les esperamos.